la famosa causa por la cual desde el principio se cuestionó mi participación en gobierno y se dieron los problemas constantes de los permisos, si me los daban, no me los daban, si me iba a aprovechar de la inmunidad, no me iba a aprovechar de la inmunidad. Y si ustedes recordarán desde el inicio, cuando yo llegué a gobierno, yo siempre dije que en el momento en que se hiciera una acusación, yo mismo iba a renunciar a la inmunidad. Y en el momento en que fui notificado de la acusación, presenté y mandé una nota dirigida a la Asamblea Legislativa, poniendo en papel y con la firma debida mi renuncia a la inmunidad, donde el procedimiento era que la Asamblea, en el seno de la sesión de ellos, lo conocieran y avalaran si aprobaban o no el levantamiento de la inmunidad. Aún así, sin tener yo ese acuerdo, me presenté este lunes a esta indagatoria, que viene de una causa por la cual ya antes se me había indagado en el 2018, si no me equivoco, donde me habían hecho una cacería de brujas, digo yo, porque revisaron toda mi actuación en el momento en que yo era subdirector del OIJ en el año 2014 y 2015, y parte de un periodo en que fui director cuando renunció el anterior director del OIJ, don Francisco Segura, cuando se jubiló. Correcto. Más bien, correcto. Don Francisco Segura. Entonces yo asumo. Cuando yo me impongo de esta investigación que hay en mi contra, yo me sorprendo porque todo inició como una nebulosa, como un chisme. Gerard Campos se portó mal, Gerard Campos robó dinero, se apropió de dinero y autorizó dinero para que otros se beneficiaran. Y yo he tenido en mi trayectoria de más de 34 años de servicio público una vida transparente y ordenada. Es más, nunca he cobrado una sola hora extra como funcionario público, pese a haber trabajado muchos años como policía judicial, tanto como investigador y a nivel de jefatura. Entonces, en aquel momento presentamos los alegatos correspondientes. Hubo un juez que en una primera instancia sobreseyó mucho de los hechos que tenían que ver con estas acusaciones anónimas, pero lo interesante acá es que a la Corte Plena llegaron los mismos anónimos acusándome de situaciones irregulares, donde en el 2018, 2019 y creo que 2020 la Corte Plena, analizando los hechos, estableció que yo no había cometido ninguna irregularidad. Pese a todas esas circunstancias que eran conocimiento del Poder Judicial, a mí me siguieron por radiobases, a mí me levantaron el secreto bancario y utilizaron personal de alto rango para investigar hechos que no tenían ni pies ni cabezas. Cuando yo veo esta nueva acusación que presenta el fiscal general de 4 hechos concretos, yo me sorprendo. ¿Por qué? Porque encuentro actuaciones policiales que llevan al error y al engaño. Pese a que el Ministerio Público conocía los hechos y sabía que había documentación que la respaldaban, omiten todo eso y me pretenden señalar como responsables de delitos de peculado. Y es ahí por lo cual yo me presento y rechazo de manera absoluta cada uno de los hechos, empezando por ciertas confusiones que se presentan en la introducción de la acusación, donde dicen que yo fui el que elegí al custodio que yo tenía. Primero se equivocan de nombre en la acusación, cosa que es un pecado mayor, y lo cual yo no alegué, pero no saber a ciencia cierta quién es la persona, uno dice, ¿qué importancia le dio el Ministerio Público a una acusación? Pero aún así, yo fui claro y contundente y dije, a mí me asignaron un custodio de la misma forma en que se lo han asignado a todos los subdirectores generales del OIJ. No fue algo nuevo ni algo que yo procuré. Es más, reglamentariamente, lo demostré en la prueba que presenté, yo no lo puedo elegir. El único que tiene autorización para elegirlo es el director general. Y cuando a mí el director general me dice, este va a ser su custodio, perfecto. La orden que yo le doy es, siga los mismos procedimientos, protocolos y trámites administrativos que han seguido sus antecesores. Aquí no vamos a hacer nada nuevo. Entonces yo eso lo dejé claro en la indagatoria que dije y me referí a eventos concretos. En la acusación prácticamente se habla de una asistencia mía a las jornadas de medicina legal en el 2015, que son los eventos que hacía el
el Departamento de Medicina Legal del OIJ, donde inventaban a varios funcionarios del Poder Judicial y gente externa. Entonces, ¿qué me acusan a mí? Que ahí estuvo mi custodio, que durante todo ese evento se le autorizaron horas extras porque el evento era viernes, sábado y domingo, y que eso fue ilegal. Cuando yo veo esa acusación digo, pero ¿cómo va a ser ilegal si ese año 2015 que yo fui como director, también fue el subdirector general con su custodio y cobró exactamente lo mismo? Ustedes saben que los viáticos que se dan en el gobierno no tienen los montos suficientes para costear el hospedaje en el Hotel Fiesta. Entonces, ¿qué hace la organización? Los inscribe a los custodios como si fueran asistentes al evento, pero van con la función de darnos protección. Y eso no solamente se hizo en el 2015, en el 2014 fui con el mismo protocolo. En el 2013 fue el licenciado Francisco Segura con el mismo protocolo. Y así han ido fiscales generales. Entonces la pregunta y el cuestionamiento mío es, ¿por qué cuestionan esto del 2015 y me señalan a mí como algo irregular si yo hice el mismo procedimiento que hizo ese mismo año el custodio del subdirector y que hicieron los demás custodios en años anteriores? No fue algo que yo inventé. Es una práctica, ha sido una práctica común. Exacto, y reconocida. Una práctica común. Ha sido una práctica común. También otro de los eventos que me están cuestionando. Perdón, don Gerald, esa práctica común, como usted lo dice, o sea, era algo que, bueno, lógicamente es común, es porque fiscal general, a fiscal adjunto, director, subdirector, jefes policiales, o sea, todo el mundo y Raimundo sabe que es así. Sí, y mira qué curioso, me dicen, es que usted le autorizó horas extras hasta la medianoche. Y ahí ofrecí como testigo uno de los expositores, que fue el licenciado Juan Diego Castro, que un día nos sacó casi a la medianoche. Es que piensan que yo me fui a enfiestar al hotel, pero ¿por qué no entrevistaron a los expositores de las conferencias y vieron los programas? O sea, eso es obvio y eso era algo principal en una investigación. Ahora, y no lo hicieron. Esto no es del índole penal, esto es básicamente un tema administrativo. Índole administrativo. Ahora, si la asignación de las horas extras que no las hacía yo, recuerden que la unidad de protectores la unidad de protección de los funcionarios judiciales depende de una unidad adscrita a la Oficina de Planes y Operaciones del OIJ. Ellos tienen un superior. Si ya anteriormente habían avalado eso y la administración del OIJ había avalado eso, ¿no era más fácil que en mi caso me dijeran, vea, don Gerald, esto no se puede? Yo hubiera hecho los alegatos, ¿cómo? No se puede, pero se pudo en el 2014, se pudo en el 2013, o dígame usted, administración del OIJ, ¿cómo le iba a pagar el Poder Judicial los viáticos para que el custodio se estudiara y me diera la protección que reglamentariamente se me había autorizado? Además, en el 2015 yo fui como director, por ende yo tenía derecho por el mismo reglamento a custodia. Y me acompañó el licenciado Luis Ángel Ávila como subdirector. Igual él fue con su custodio. Y viera que en las tomas fotográficas que aportan el expediente, tapan la cara del custodio del subdirector y dejan la de mi custodio. Pero ahí está la bitácora. Y evidentemente, eso no es mala fe. Sí, pero ahí está la bitácora. Y los dos cobraron lo mismo. Va a estar la bitácora, el acta de recursos humanos, es muy sencillo y es demostrable. Seguir el rumbo. Entonces, ¿cuál es el objetivo de estas investigaciones? Entonces, es que vea, cuando suceden estos anónimos y estas denuncias en el 2015, ¿se acuerdan que estaba a concurso la plaza de director general del OIJ? Era cuando para fiárselo a usted. Exacto, cuando yo llegué a la subdirección general del OIJ en diciembre de 2013, yo era el jefe del OIJ de San Carlos. Yo antes de San Carlos había sido el jefe del OIJ de Limón. En las dos áreas, tanto en Limón como en San Carlos, fui presidente del Consejo de Administración de ambos circuitos judiciales. Ahí es donde yo me di a conocer en cuanto a mi trabajo con los magistrados de la Comisión de Enlace Corte OIJ, que en aquel momento la presidía la magistrada Magda Pereira Villalobos. Todas estas giras, todos estos eventos se analizaban en las sesiones de la Comisión de Enlace Corte OIJ y ni siquiera fueron a preguntar y ver las actas de esas sesiones. Entonces, ¿cuál fue el objetivo de estos anónimos?
perjudicarme a mí en el interés mío de llegar a ser el director en propiedad. ¿Y por qué sale esto? Porque cuando don Francisco Segura se jubila, lo normal era que siempre subieran los jefes del Departamento de Investigaciones Criminales al puesto de subdirector. Entonces, si yo quedaba de subdirector, el procedimiento, o digámoslo así, la argolla era que se tenía que elegir a la gente de San José. Yo venía investigando aspectos de corrupción dentro de la policía judicial. Entonces yo mandé una nota a Corte Plena donde les dije, si ustedes me ascienden a director interino del OIJ mientras sale a concurso a la plaza, yo con quien quiero trabajar como subdirector es con el licenciado Luis Ángel Ávila Espinosa, una persona proba que yo ya la conocía, que sabía que tenía un comportamiento íntegro y que lo quería al lado mío, porque ya habíamos recibido muchas informaciones confidenciales de corrupción a nivel interno de la institución, que era lo que yo estaba investigando. Entonces, eso causó un malestar de los jefes del Departamento de Investigaciones Criminales en aquel momento, y me empezaron a enviar correos molestos por la gestión, molestos por las investigaciones que estaba haciendo y estábamos liderando con la Oficina de Asuntos Internos, y empezaron los ataques, empezaron los anónimos. ¿Por qué? Porque yo no me presté a la misma argolla de los mismos de siempre. O sea, eso fue el meollo de este asunto. Para que la gente lo comprenda en términos populares. Se la están cuadrando, don Gerald. No, me la cuadraron. Se la cuadraron, pero esa cuadrada viene desde hace años y para viene llegar desde hace años para llegar al lamentablemente punto con mentiras. De hoy. O sea, es que ya llegar al punto de hoy es una cuadrada completa. Y es que eso es lo que yo vea, la acusación tiene como 30 páginas y yo presenté una declaración indagatoria de más de 84 páginas, donde con lujo de detalles expliqué cada uno de los hechos. Entonces, no se vale que a usted lo acusen de algo omitiendo intencionalmente decir la verdad. ¿Y por qué digo yo eso? Porque obviamente yo iba a generar malestar entre los jefes de San José, porque no tomé en cuenta ninguno como subdirector del OIJ. Y es que por mi formación, yo escogí al que consideré me podía acompañar y podría garantizarme una gestión transparente y limpia. Y eso fue lo que hicimos. Lo curioso es que en este evento del Congreso de Medicina Legal dejan de lado al subdirector, a quien le guardo mucha estima y aprecio. Es una persona que se ganó mi respeto, y a él no lo mencionan, que también fue en las mismas condiciones que yo. Entonces, claro, si estamos hablando de hechos que han sucedido igual en los años anteriores, ¿cómo se llama la obra? Mentira. Y lamentablemente, al día de hoy, muchos casos se han caído a nivel judicial por no decir la verdad y por poner hechos que no son ciertos, donde los jueces de la República han tenido que venir a demostrar que sí ha fallado en los procesos. Y a mí me extraña, porque de una lectura clara de la acusación y de lo que yo aporto en la indagatoria, lo más normal es que esto se archive y señalen como responsables a los que mintieron, a los que estuvieron detrás de esta investigación, que eran subalternos de los jefes del OIJ de San José, los mismos que yo no quise llevar a la subdirección. Ahora, ese es el meollo del asunto. ¿Sabe qué me entristece, además de escuchar esta explicación? Estos hechos ocurrieron en el 2015. Y hoy, exacto, bueno, ya en 15 días, 11 años después, tratando de esclarecer hechos. O sea, o está tan entrabado el Poder Judicial, o es tan falto de capacidad de resolver temas administrativos, o sea, que me cuesta entender cosas que se demuestran tan fácilmente, pasen tantos años. A partir de ahora, a mí me han dicho en el 2015, a partir de ahora no se procede y no pagamos horas extras. Perfectos. Ajá. Señor custodio, usted no las puede cobrar. Reclámele a la administración y váyase a un contencioso. Eso hubiera sido el camino. Pero es totalmente administrativo. Es totalmente eso. Todo. Entonces, lo que está en un marco legal respecto al tema de personal, horas extra, eso se resuelve súper sencillo. Lo que no entiendo es cómo pasaron tantos años y que continúe la bola aquí dando para sí, todo lado. No, es absurdo. Y eso se deriva de una causa del 2016, donde ya un juez de la República dictó un sobreseimiento por hechos similares. Entonces, uno dice, aplicando la analogía,
Si no encontraron nada, los informes técnicos no encontraron nada, ¿por qué quieren seguir con lo mismo? ¿Y por qué lo sacan precisamente en este mes? Es pura politiquería. Es que es curioso, porque yo trabajé durante 31 años al Poder Judicial. Por asuntos de principios morales míos, yo renuncié. Yo no puedo estar en un lugar donde veo que las cosas no están bien, y haber renunciado a una trayectoria de 31 años y lo que eso implicaba con mi jubilación, esa decisión no la toma cualquiera. Claro. Y también dije, voy a renunciar a la inmunidad, y lo hice. Ellos que buscaron desacreditarme y obstaculizar mi nombramiento en propiedad como director del OIJ, porque tuve una línea de trabajo firme, directa y sin concesiones frente a prácticas irregulares y actos de corrupción. Eso quiere decir que mi línea siempre ha sido de cero tolerancia a la corrupción. Ahora, ¿a quién llego yo a sustituir? A don Gustavo Mata. Él era el que estaba de subdirector en aquel momento del OIJ. Lo que yo me pregunto y digo hoy, ¿por qué la Corte no eligió al señor Mata y sí me eligió a mí? ¿Qué valoraron los magistrados en aquel momento? ¿Será que se dieron cuenta de problemas internos que habían dentro del OIJ? ¿Será que se dieron cuenta de casos de corrupción o de manejos indebidos relacionados con la selección de personal y el nombramiento de personal? Porque es ilógico que si usted tiene a alguien interinamente durante muchos meses, vengan a nombrar a un servidor que en su vida había sido nombrado un solo día como subdirector. Y yo entré a trabajar, si no me equivoco, un 26 de diciembre, en cierre colectivo, ocupando un puesto que nunca había ejercido. Y tuve que ponerme de una vez a trabajar. Y esto yo lo comuniqué en su momento a la Corte Plena con quien yo quería trabajar, pero ellos se molestaron, y yo me pregunto, ¿por qué no se ha investigado la razón por la cual no nombraron al que estaba en ese momento, y por qué a mí sí me nombra? Entonces es ahí donde yo empiezo a analizar los hechos que se me están cuestionando en esta indagatoria, y no le encuentro ni pies ni cabeza. No le encuentro ni pies ni cabeza que se me haya seguido por radiobases, que se me haya seguido el levantamiento del secreto bancario, si en mi vida yo he cobrado una sola hora extra. Entonces, ¿cuál enriquecimiento ilícito? ¿Cuál actuación era tan grave como para que a mí se me violentara mi intimidad? ¿Y qué es lo que yo concluyo? Esta injerencia que ellos querían tener en mi vida privada desproporcionada y también laboral e injustificada, se debía sencillamente a que ellos querían llegarle a cuáles eran las fuentes que me estaban dando información de cosas irregulares dentro de la institución. De lo que estaba pasando adentro. Exacto, porque muchos de estos eventos en los que ahorita me están indagando participaron el director actual del OIJ, que está suspendido, y el director actual interino, Michael del OIJ, Michael Soto. Entonces, si ellos estuvieron ahí... Yo quería preguntarle de dónde vienen los balazos. Es que yo creo que hay personas con intereses de estar en la jerarquía del OIJ. Yo espero que sean intereses buenos. El problema es, ¿será que habrán otros intereses? ¿Será que yo no les servía dentro de la institución porque yo no me iba a doblegar a componendas raras? Y es que se extrañan de mis horarios, pero vea, en el momento de esta investigación, yo vivía en Grecia. Venir de Grecia a San José con las presas que había en la Ruta 1 eran trayectos de 1 hora y media a 2 horas. Entonces yo salía todos los días a las 5 de la mañana de mi casa en Grecia. Y yo llegaba a la dirección del OIJ entre 6 y 6:30. Y cuando salía en la tarde, duraba 2 horas llegando a mi casa. ¿Qué implicaba esto? Que los custodios, para llegar a mi casa a recogerme, porque yo nunca me dejé el carro institucional, tenían que salir antes. Ellos no vivían a la par mía. Entonces, estas son cosas que ellos no miden en la acusación y la dejan de lado. Y yo viajaba temprano, porque a mí siempre me ha encantado ingresar a trabajar antes de las 7 de la mañana.
Otra cosa que omiten es que todos los formularios de horas extraordinarias aprobadas a los custodios tienen que ser revisados por el jefe de la unidad de protección unidad de protección de funcionarios judiciales. ¿Por qué no lo entrevistaron? Sí, y eso es una normativa, eso es una normativa existente, ¿sí? No es un procedimiento nuevo. No, yo soy una persona que recibe un servicio. Yo tengo que creer en lo que me pone el servidor que me está dando la custodia. Si el servidor me dice, salí de mi casa a tal hora, a partir de que sale de su casa empieza a trabajar, porque va rumbo a mi casa a brindar los servicios. No es que la hora extraordinaria empieza a correr a partir de que llega al frente de mi casa. Claro. Es desde el momento en que sale ya a trabajar. Eso es básico. ¿Por qué no entrevistaron a los magistrados de la comisión de enlace para ver si yo daba informes o no daba informes? Entonces, esto fue montaje, esto fue persecución y esto fue un hostigamiento dirigido ¿a qué? A que yo no continuara siendo jerarca del OIJ. Entonces, me cortaron las alas para llegar a ser director, que es cuando nombran a don Walter Espinosa, que de Dios goce, y yo estuve prácticamente congelado durante los años 2016 a 2022, donde yo no participaba como subdirector en ninguna investigación que desarrollaba la Policía Judicial. Todo lo se llevaba entre el director y los demás jefes. Gerard Campos siempre estuvo aparte. Y hoy le doy gracias a Dios porque muchos de estos casos de investigación están siendo cuestionados. Y yo digo, no hay mal que por bien no venga. En aquel momento uno se pudo haber sentido afligido, desmotivado, claro. Porque uno sabía que no había hecho nada, pero al final de cuentas, yo siempre he dicho, el que hace mal lo termina pagando. Y todas estas personas que en su oportunidad se prestaron para esto, al día de hoy algo les ha sucedido. O han renunciado, los han despedido, los han procesado o se han visto metidos en escándalo. Y yo todavía no he hecho nada, pese a que aquí hay una distorsión peligrosa de lo que es el derecho penal y de lo que es una investigación objetiva. Y yo creo que la Policía Judicial en los últimos años ha venido siendo cuestionada fuertemente. Es más, me acuerdo que recién asumido yo el cargo de ministro, que fue una discusión interesante en corte si me daban o no el permiso, aquí me vino a visitar el fiscal general. Y eso yo lo dije en una conferencia. Me mandó un mensaje por WhatsApp, me dice cuál placa va a venir, con cuál custodio va a venir, aquí yo lo recibo, y entre las cosas que hablamos, él me dice, yo conozco su causa y a usted se la montaron, perdóneme la expresión, pero eso fue lo que utilizó, ahí no hay nada. Ese fue, entonces yo le dije, Carlos. En el 2000, sí, Carlos Díaz, en el 2022. Entonces, si eso fue así, yo le dije en aquel momento, usted haga lo que en derecho corresponda. Yo parto de que tiene que haber una investigación objetiva para determinar si los hechos son reales o no. Y eso es lo que yo creí que sí iba a ser. Cuando yo veo esta acusación, me asombro. Y en la indagatoria lo dije, porque ellos parten también de que yo no tengo una bitácora de mis viajes. Nunca se estiló, siendo jerarca del OIJ, por asuntos de seguridad, que uno lleve una bitácora de lo que hizo en el día a día o de con quién se va a reunir. Porque ahí estábamos bajo asuntos de amenazas y de investigaciones serias. Y eso sale. Ahora, doña, ¿eso sale porque existe un reglamento, porque hay que hacerlo, o porque a alguien se le ocurre, no hizo la bitácora, qué barbaridad? ¿Y esos son inventos o existen? Porque a alguien se le ocurrió. Sí. Todas esas patas arriba, hasta que eso es un chiste escuchar estas cosas. Es que da vergüenza. No, es que vea, se me acusa de peculado. Yo no me he apropiado de ningún bien. Yo no me he beneficiado de nada porque yo solo he recibido mi salario. Y con mi actuación, ¿qué daño le he dado a la administración pública? Si más bien yo le he regalado todas mis horas extraordinarias en 34 años de servicio, incluyo las que tengo aquí en gobierno, porque aquí trabajamos de lunes a domingo. Esto es duro. Y lo hago con mucho honor, con mucha satisfacción y con mucho orgullo. Sí, que muchas veces, don Gerard, la gente cree que un puesto de confianza, eso genera a usted libertades y le genera un montón de cosas, más bien todo lo contrario. Es todo lo contrario. Es jugarse, el nivel de responsabilidad es tan alto,
es una disponibilidad 24/7. A mí me pueden ver siempre trabajando, pero ni ahorita en gobierno usted me va a ver en una actividad social pública. Yo voy a mis giras, participo con el señor presidente, termino la gira y me voy para el hotel. Esa ha sido mi línea de comportamiento toda la vida. Es más, ahorita yo tengo un vehículo de uso discrecional. Yo ese vehículo no me lo dejo, se lo dejan mis custodios. ¿Por qué? Porque si yo requiero salir, son ellos los que tienen que venir por mí. ¿Yo para qué quiero un vehículo institucional un sábado y un domingo? No lo ocupo, yo tengo mi vehículo. Entonces nunca me lo he dejado. A mí lo que me preocupa es que esta investigación es imparcial y no aportó prueba, sino que se funda en denuncias anónimas fabricadas con motivaciones personales ajenas a la verdad por el malestar de ciertos jefes y se precipitan en conclusiones. Y por eso es que dije yo no me puedo quedar callado. Yo tengo que dar la cara y enfrentar, porque al día de hoy no he hecho nada irregular. Y todas las denuncias administrativas que se han presentado en mi contra es por tener mano dura. Aún así, el fiscal general insiste en formular esta acusación, pero ¿y el principio de objetividad? Si la misma prueba la tiene el Poder Judicial, ¿por qué no entrevistaron a todas esas personas? No, el mismo reglamento, muy fácil el mismo aclararlo. Manual. Es muy sencillo, claro. Todos los temas administrativos son muy sencillos de aclarar porque están las pruebas, hay normas, comprueba y es muy sencillo. Muy fácil. Yo les voy a hacer llegar a ustedes mi indagatoria. Ustedes, si tienen el tiempo de leerse 84 páginas, claro, se van a dar cuenta que en mi relato yo estoy diciendo, pero ahí está la prueba. Hablen con fulano, hablen con sutano, vean las novedades. Eso es lo mínimo básico que tiene que hacer un investigador. Ahora, le voy a hacer una pregunta totalmente especulativa. ¿Hay algún interés político por su cercanía con el gobierno, con el ejecutivo? ¿Esto es un tema meramente apartémoslo de aquí o hay algo más al fondo? Además de las razones que ya los explicó. Por supuesto. Vea, yo quisiera creer que no lo hay. Pero yo fui investigador 31 años, bueno, un poquito menos, porque inicié como conserje dentro del Poder Judicial. Pero uno, cuando recibe el curso policial para investigador, a uno le dan los principios básicos de una investigación. El primero es la objetividad. El asunto es recopilar información que sea esencial y que sea verificable. Poner nombres, fechas, acompañamientos, actividades. Pero cuando usted ve que eso no está, entonces, ¿será que se le olvidó o será que quiere inducir error a la Administración de Justicia mediante un relato incompleto? Y eso es lo grave, porque si se atrevieron a hacerlo conmigo, ¿qué está pasando en las demás causas? ¿O qué ha pasado anteriormente? Entonces, para mí esto es una omisión intencional, pero es una omisión monumental. Porque también el mismo fiscal general recibe protección. Es más, vea, tan es así que yo en la indagatoria estoy diciendo que hasta en el año 2018 fue que se presentó una gestión por parte de la dirección del OIJ para aclarar cuál era el margen de acción en actividades personales, porque no se tenía claro, porque la experiencia nos decía que esta protección que se daba a muchos jerarcas, incluido el fiscal general, implicaban estar en fiestas donde a veces los jerarcas salían algo tomados. Y eso pasó en el pasado. Conmigo no, a mí no me tienen que cuidar de cosas raras. Pero entonces, como había esa duda, en el 2018 se viene apenas a analizar si hay que hacer un alto para actividades personales. Porque hay algo cierto. Un director y un subdirector del OIJ no dejan de serlo sábado y domingo. El riesgo lo tienen los 24 horas del día, todos los días del año. Si no, no tiene sentido. Yo no le voy a decir al delincuente, disculpe, yo hoy estoy libre, usted no me puede hacer nada, porque en este momento estoy en descanso. Razonar de esa forma es razonar ilógico. Pero de verdad que a mí me sorprende. Vea, por ejemplo, voy a mencionarle los otros 3 casos de las otras 3 giras. Una tiene que ver con la gira que yo hice a Limón el 4 y el 5 de junio del 2015. En teoría, yo me fui, según ellos, de paseo a Limón.
Para mayo del 2015, lamentablemente se dio el fallecimiento de un agente del OIJ en una capacitación que se estaba brindando en la AIR. Eso fue, si no me equivoco, el 15 de mayo, donde el compañero se ahoga porque lo hacen entrenar en medio de un fuerte aguacero, en una especie de quebrada, donde él va con su arma, va con su chaleco, va con mucho peso y no se le pudo rescatar, muere. Yo estaba de gira en Limón, suspendo la gira y me voy para la AIR. Ahí estaba Michael Soto. Cuando yo empiezo a pedir explicaciones, me doy cuenta que en ese momento se estaba entrenando a un segundo grupo de choque del OIJ que no estaba legalmente constituido. Eso lo hablé con el licenciado Francisco Segura, me correspondió disolver ese grupo y ordenar una investigación. Yo fui el que tuve que ir dar la cara a los familiares en el funeral del compañero en la zona de Nicoya, Guanacaste. Así es. Un otro jerarca fue. Y al final, esa causa terminó en nada. No hubo responsables, pero hubo la muerte de un funcionario judicial. Entonces, el 4 y 5 de junio, yo me voy a Limón a seguir investigando y también, como había sido jefe de Limón, a recibir otra información sobre actos de corrupción. Y me voy 4 y 5 y allá estoy, me reúno, me hospedo. ¿Qué es lo que me cuestionan de esa gira? Que el custodio cobró horas extras desde las 3:30 de la mañana a las 5:30. De ahí, llegó a las 5:30 a mi casa. Lo que el custodio duró en llegar a mi casa y la hora que salió es algo que es a lo interno de él, que yo no tengo por qué supervisar. Pero confío plenamente en él, en que los datos que me está diciendo son los reales. Al que le toca supervisar, si esas horas son incorrectas o no, es al superior de él. Pero dicen que yo fui. Y yo, hoy por hoy, defiendo la actuación de ese custodio, porque para mí es una persona honesta, responsable, que nunca a mí me generó malicia en que hiciera algo indebido, porque ustedes saben que en esa relación uno tiene un contacto directo y uno puede saber quién puede ser medio torcido y quién no, y al día de hoy no. Y la pregunta mía, ¿qué tengo que ver yo con esa responsabilidad? Él tiene la causa penal, él se está defendiendo y él está demostrando que actúa derecho. Si cometió un error, pues que lo corrija. Si no eran 2 horas, si era 1 hora, que lo corrija. Si era 1:30, que lo corrija. Pero eso es algo administrativo que no tiene que ver conmigo. Pero esa gira a Limón quedó analizada en una sesión de comisión de enlace Corte OIJ, donde la magistrada Magda Pereira Villalobos fue testigo de todas las investigaciones que yo hice en la zona de Limón. Y usted sabe que cuando uno es jefe en una zona, uno es conocido por todo el mundo. En Limón y en San Carlos y en los otros lugares no hay nadie que pueda decir que yo hice algo indebido, porque nunca lo hice. Y el monto ridículo que le están cobrando a ese señor por esa gira son 20,000 colones. En teoría de más. Hijo, y uno dice, cuesta el proceso? ¿Cuánto ha costado este proceso? Sí, eso es totalmente... Donde pusieron jefes a hacer las mismas giras mías, fueron a todos los hoteles, hicieron las mismas rutas. ¿Cuánto significó eso para el país? ¿Cuánto ha significado en jueces? ¿Cuánto ha significado solo el tiempo de los funcionarios? En el salario de magistrados. Solo el tiempo funcionario. Entonces uno dice, por Dios santo, qué complicado. Por ejemplo, otra gira, que es a San Carlos del 11 al 13 de junio. Literalmente ponen que yo no entré a ninguna oficina del OIJ y que fui a pasear. Y resulta que yo me voy el 11 para San Carlos, me quedo en un hotel de Ciudad Quesada, que uno se queda en los hoteles que cobren la tarifa institucional. Y el 12 me voy porque el 12 de junio, si no me equivoco, se inauguró la oficina regional del OIJ en Los Chiles. Y ahí estuve con Michael Soto y con un magistrado, ahorita no preciso el nombre, lo puse en la indagatoria, que ya falleció, don Román, si no me equivoco, el que había sido procurador general. Ellos estuvieron ahí, estuvo Román Celaya, estuvo el administrador del edificio de los tribunales de San Carlos, y pasamos todo el día en Los Chiles. Yo me regreso en la noche, el 12 para Ciudad Quesada,
y después me quedo en reuniones con compañeros jefes de la delegación de San Carlos en la noche y el sábado recibiendo otra información. ¿Qué tenía que ver esa información? Se había dado la muerte de un guarda de la agencia Nissan en Ciudad Quesada. Producto de esa investigación se estaban señalando funcionarios del OIJ corruptos en la zona. La pregunta mía, ¿qué les costaba entrevistar a los que fueron jefes en ese momento allá? Pero ¿cómo se atreven a decir que yo fui a vacacionar cuando estuvo la inauguración del OIJ en los Chiles? Pero ahí, don Gerald, esto también es, o sea, aparte de que es más, voy a usar una palabra más fuerte, esto es estúpido no poder demostrarlo porque administrativamente es muy sencillo, tal cual lo dice usted. Si usted anda en una actividad, es muy fácil de comprobar. ¿Para qué hacer? Exacto. ¿Para qué hacer todo una maraña legal, un caso? Yo solo escucho. Le hago una comparación. Es como si ocurriera algo aquí en el canal. Uno sabe a qué hora sale el compañero, dónde estuvo, cuál vehículo se llevó, cuánto se le dio de combustible, hasta puede comprobarlo, cuánto se le da de viáticos, cuál es la ruta de trabajo. O sea, eso es algo tan sencillo, diario. Y vea, y el último evento que tiene que ver con una gira del 20 al 24 de mayo del 2015, cuando era subdirector. Dicen también que yo me fui a las zonas norte sin ninguna justificación y que terminé en el sur y que me fui para Panamá. Pucha, yo me voy el 20 para Ciudad Quesada, duermo en Ciudad Quesada, que no voy a decir el nombre del hotel, pero es uno de los que cobra el viático institucional, y el 21 me voy al sector de los Chiles, porque tenemos una reunión con la comunidad en la municipalidad, con el ministro de Seguridad, Gustavo Mata. ¿Y cómo me acordé yo de eso? Porque Memo y Jerry, y usted ahorita no se puede acordar qué hizo hace 3 años. Yo tuve en el 2018 que acordarme qué fue lo que hice. Ese día, en horas de la noche, el 21, el jefe del OIJ de los Chiles, que se llama Mauricio Solís, se le ocurrió, porque quiso poner en el libro de novedades en horas de la noche que se recibió la visita de Gerald Campos Valverde a la zona, nos reunimos con líderes de la comunidad, se hizo presente el ministro de Seguridad y pasamos todo el día ahí. Regreso el 21 a Ciudad Quesada y el 22 me voy desde Ciudad Quesada para Ciudad Neily. En horas, me quedo en un hotel del centro de Ciudad Neily, en horas de la noche me reúno con líderes de la comunidad porque estábamos en la discusión de si se va a hacer la morgue judicial o no, me reúno también con el delegado de la Policía de Fronteras y yo tenía un evento en David, Panamá. Yo tenía que ir un fin de semana, entonces yo le dije a don Francisco, voy a ir a Panamá aprovechando que estoy ahí, paso a David, tengo mi reunión personal un sábado y me regreso. Yo le dije a mi custodio, vea, usted tiene 2 opciones. Se queda al lado tico y le toque pagar las horas extras porque me está esperando, o me acompaña y no se las pago. Y vamos allá. Entonces decidí acompañarme, presentamos nuestros pasaportes, cruzamos a David, tengo la reunión, creo que compré algo como de $40 o 50 allá en David, porque dicen que me fui a compras. Y ahí en el secreto bancario se establece qué fue el monto ridículo que compré. O creo que fue más bien en Frontera en horas de la noche. Pero ponen que yo abandoné mi jornada laboral ordinaria para hacer algo personal que no tenía que ver con la institución. Y resulta que no era jornada ordinaria, era de un sábado donde podía, como lo hace uno aquí en San José, reunirme con cualquiera y llevar mis custodios para que me estén protegiendo, y podía hacer algo personal. Eso era algo personal académico porque yo era miembro del Instituto Colombo Panameño de Derecho Procesal, donde empecé a ir desde 2009 con magistrados de la Corte Suprema de Justicia cuando era jefe del OIJ de Limón, que por cierto, para el 2009 la Corte nos pagó la buceta que nos llevó a varios funcionarios del Poder Judicial hasta el sector de David. Entonces no era algo nuevo, era algo verificable. Si yo quería haber hecho algo oculto, yo hubiera salido con mi pasaporte a cruzar la frontera a ir a David, que dicen que salía a las 10:30, sí, salía a las 10:30 hora tica, pero era 11:30 hora panameña, yo tenía que estar a la 1 en David. Y resulta que para ir a David, el cargo institucional y todo quedó en la delegación de la Fuerza Pública.
en protección porque no lo podía dejar sin custodia. Regreso, en la noche tengo otra reunión con la gente ahí porque seguíamos hablando de lo de la morgue y me regreso el domingo. Y dentro de las amplias posibilidades de acción que establece el reglamento para el puesto de director y subdirector, están las giras a todo el país, actividades académicas y un montón de reuniones con líderes de la comunidad y todo. Y toda esta situación yo la comentaba en las reuniones de comisión de enlace, donde la magistrada Magda Pereira era presidenta. Es más, fui a muchos congresos del instituto con permiso de la Corte. Saqué mi maestría en Derecho Procesal y Sistema Acusatorio en Panamá y me fui a graduar a Panamá. Entonces tengo muy buena amistad con abogados de la Academia Panameña y también era parte del Instituto para la Promoción del Derecho Procesal de la Zona Sur. Entonces, con inmensidad de funcionarios judiciales, todos los años iba en carro de la policía o como oyente o como expositor a la Zona Sur. Entonces también tenía una relación de amistad académica, tanto al lado tico como al lado panameño. Yo no crucé la frontera en un día hábil, lo hice un sábado. Aproveché, ¿para qué? Para no sacar otro fin de semana, tener que me llevaran los custodios solamente a eso, cruzar la frontera y regresarme al día siguiente. Entonces uno trata de acomodar las giras para aprovechar mejor los recursos y salir de todas esas reuniones, y aquí eso lo ven como algo que es un pecado tan grave, pero tan grave, que gastan un montón de recursos en un proceso penal que no tiene ni pies ni cabezas. Aquí yo siempre he actuado bajo la legalidad, con la autorización correspondiente y con la ausencia total de ilicitud. Cuando era subdirector le comentaba a los magistrados o le comentaba al director, y cuando era director tenía posibilidades de acción. Esos, Jerry y Memo, son los 4 hechos gravísimos por los que me están indagando. Yo no lo entiendo. No, y cuando yo sumo lo que yo cobré de viáticos, no son ni 70,000 colones en todos estos. Bueno, ahora yo sabe que voy entendiendo. Esta causa? ¿Sabe qué voy entendiendo? Perdón que lo interrumpa. Estoy entendiendo la maraña que se hace el Poder Judicial con cosas tan sencillas. Ahora con cosas complicadas. No. Y a mí lo que me preocupa mucho es, vamos a ver, yo creo que aquí a la gente le voy a poner algo que se lo van a imaginar, porque en más de una película uno lo ha visto. En las películas de acción, policíacas, etcétera, donde se construye prueba falsa. Eso es súper delicado. Esto no es prueba falsa, esto es súper verificable. Por eso, pero para montar un caso, y lo hemos visto en muchas películas, se estructura y se monta prueba falsa para joder a X, Y o a Z persona. Ojalá eso no ocurra aquí. Eso es súper delicado en un sistema judicial. Es súper delicado. Y sobre todo también si proviene del OIJ, o sea, estamos hablando de la policía judicial. En estas cosas es donde debería haber comisiones que digan, bueno, ¿y qué fue lo que hicieron? ¿Por qué duraron tanto? ¿Por qué cosas tan sencillas de resolver duran tanto? ¿Y sobre qué base hacen denuncias si no tienen el sustento? Saben que la van a perder. Ahí es donde yo digo, los recursos del Estado valen 3 pepinos para muchas personas. Solo bótelos. Ok. Y yo digo, si no procedía el cobro de alguno de los viáticos, bueno, dígamelo y los devuelvo. Si se hace una amonestación, es administrativa, se reintegre esto o no se cancela. Usted puede cobrar indebidamente, no con mala fe. Entonces, si a mí me demuestran indebidamente que yo no tenía derecho a los viáticos por estar en una actividad oficial, yo alegaré lo que corresponda o miré a un contencioso. Pero esto es meramente administrativo. Pero si yo hubiera andado en algo personal... Sí, pero exacto. Es meramente administrativo. Entonces, ¿qué pasa cuando hay servidores transparentes, honrados, honestos, que no buscan enriquecimiento personal ni privilegios, pero criminalizan esa honestidad y empiezan a perseguir sin objetividad? Y es que vea, cuando yo ofrezco de testigos, me estoy pidiendo... recíbale declaración al director de la Policía de Fronteras para ver si yo iba o no y cuántas veces nos quedamos horas tardes trabajando. Recíbale declaración al que era jefe de asuntos internos para que se den cuenta de los casos de corrupción que estábamos manejando. Tómele declaración a Michael
Toto, que es el actual director, para que diga si estuvo en la ER y para que diga si estuvo en la inauguración del OIJ de los Chiles. Sí, así es. Es muy sencillo. Es muy sencillo. Para que diga si él fue al Congreso de Medicina Legal, si fue con custodio y si se le pagó lo mismo que al mío. Citen al mismo custodio del subdirector en aquel momento. Citen a los jefes de San Carlos, a los 2 jefes del OIJ, para ver si yo me reuní o no con ellos. Citen al administrador del OIJ, de los tribunales de San Carlos, para ver si estuve en la inauguración. Pero lo más importante, citen a la magistrada presidenta de la Comisión de Lance en aquel momento, para que ella les diga si yo estoy mintiendo o no en lo que estoy diciendo. Ahora, don Gerald, usted puede aportarlos en este caso como testigos, ¿no? Yo los estoy aportando en la indagatoria. Estoy pidiendo que le reciban declaración a Juan Diego Castro Fernández, al magistrado Luis Guillermo Rivas Loaiza, que son los que me acompañaron a todos estos eventos en Panamá. Estoy pidiéndole que les reciban declaración al diputado con el que me reuní en Ciudad Neily, a los 2 jefes del Departamento de Medicina Legal. Si tienen duda de cómo opera la protección de funcionarios, estoy poniendo que citen a don Gerardo Castaín Bustillos. Pero también cuando a mí me amenazaron que hubo disparos a la casa de una compañera y toda la situación, a mí me pusieron 2 agentes de protección de la unidad de protección a cargo del Ministerio Público y del OIJ. Entonces estoy diciendo, cítelos a ellos para que digan si es cierto o no, que tenían que venirse 1 hora y media antes de San José para que me recogieran en Grecia y volverme a llevar a San José, donde yo trabajaba, y a todas las demás dirigencias por todo el país. Y si ellos vieron en mí algún comportamiento inadecuado, vea, en toda la acusación no hay un solo testimonio que diga que yo hice algo indebido en esas giras. No lo hay, no está aportado. Lo que está aportado como prueba es los seguimientos en radiobases y el levantamiento de secreto bancario. Nada más. Y yo digo, esa es la prueba que sustenta un caso de eventual corrupción mía. Esto no puede ser, esto no tiene ni pies ni cabeza. Por eso es que yo me tomé mi tiempo en preparar un informe de 84 páginas, porque esta acusación ya fue analizada por Corte cuando decidió mandarla a la Asamblea Legislativa para que me levantaran la inmunidad. Y si usted ve esta acusación y la compara, que se las voy a hacer llegar con lo que yo estoy diciendo, esto lo que se puede concluir es que hay una acusación sin investigación. No se entrevistó a la gente que tenía que entrevistarse. Y hay hechos que ya se sobreseyeron que son similares a los que se me quieren acusar ahorita. Entonces, si tan grave es lo de medicina legal, debería estar acusado yo, debería estar acusado don Luis Ángel Ávila, debería estar acusado don Francisco Segura, debería estar acusado los anteriores directores del OIJ y debería estar acusado también el fiscal general cuando iba a esas actividades con sus custodios. Tiene que ser parejo, no para uno, es para todos. No, esto da... Por eso es que yo digo que da el poder que tenemos, el poder judicial, eso es el poder judicial que tenemos. Que ojalá esto cambie y cambie para bien. Esta audiencia de indagatoria, había un magistrado, había un letrado, había un auxiliar, estaba el fiscal general, estaban 2 fiscales auxiliares, yo fui con 2 abogados. ¿Usted sabe lo que significa eso en horas, salario, poder judicial? Por supuesto. Un montón de dinero, un montón de recursos. Y agréguele a lo interno. Hacia atrás. Exactamente. Y agréguele hacia atrás. Todas las giras que hicieron estas personas que investigaron esto, que fueron puestas a dedo para determinar objetivamente que no tenían nada, pero que simplemente, como es llegar al campo, hay que acusarlo. Ay, qué triste. Bueno, y yo en esto he querido ser transparente. No, le agradecemos mucho por su tiempo. Sabemos que ya usted sale prácticamente hacia El Salvador. Y entonces, nosotros, yo quiero anunciar que nosotros también. Nosotros nos vamos mañana viernes a primera hora. A primera hora, 5 de la mañana, ya estaremos volando a San Salvador. Nos vamos a acompañar al CECOT para conocer la realidad de el centro de, ¿cómo se llama? El CECOT, el Centro de Confinamiento contra Terrorismo. ¿Cómo se traduce? Contra terrorismo. CECOT. Sí, Centro Especializado contra el Terrorismo. Ahí está. Centro Especializado contra el Terrorismo, CECOT. Sí. Perfecto. Vamos. Le decíamos buen viaje. Nos vamos a estar viendo. Allá nos vamos a ver. Y vamos a hacer pases en vivo. Les agradezco por la entrevista y son el primer medio al que he querido
conversar sobre este tema, pero es que al final a uno le hierve la sangre de cómo se desperdician los recursos y cómo se hace cacería de brujas con personas que hemos querido trabajar, y yo sé que hay personas dentro del Poder Judicial que están recibiendo este mismo tratamiento y no se vale, porque el Poder Judicial tiene personas muy buenas. No, y don Gerald, también la gente tiene que saber, la gente tiene que saber, y ojalá se aclare todos los nublados del día, la gente tiene que saber cómo se administra el Poder Judicial, bajo qué condiciones y qué parámetros, dónde se aplica la justicia y dónde es omisa. O sea, nosotros como ciudadanos tenemos que darnos cuenta quién y cómo se administran los recursos. No, imagínense cuando sea el juicio de esto, que sea oral y público, y yo llegue con mi prueba, la prueba que aporté aquí, que no quisieron aportar los investigadores a cargo y que el Ministerio Público se puso una venda para no querer verla, porque que esto no lo conocieran, yo no lo creo. No, esto administrativamente es muy fácil y muy fácil de comprobar. Cuesta creer que una institución que se dedica a investigar omita cosas, o sea, es muy fácil. Esto es, para mí es sencillo, a pesar de que yo no soy abogado, ni investigador, ni tengo experiencia en esto, pero administrativamente todo lo que usted ha escrito es muy fácil de verificar. Exacto, y además, en lo de que yo fui al lado de Panameño, una actividad personal, imagínense lo que quiero haber sacado un fin de semana, irme yo o en el carro institucional o en mi carro y que vayan los custodios en el carro atrás. Sí. ¿Cuál es la lógica? Hay cosas que no tienen lógica. Don Gerald Campos. Entonces, si yo aprovecho un evento para ahorrar recursos, pero en fin, no, les agradezco a ustedes, un abrazo y estamos como siempre a la hora. Un mensaje de cierre y tal vez anunciar lo de la gira de El Salvador. No, estamos comprometidos con el país. Ustedes han visto todo el trabajo que estamos haciendo. Estamos apostando por tener una Costa Rica más segura, y desde el lado del Ministerio de Justicia pues venimos trabajando con actuaciones que han incomodado, como el cierre de las pulperías, el eliminar dinero, el establecer alta contención, el regular visitas y encomiendas. Han sido decisiones que tuvieron que haberse tomado hace muchos años, pero que fue este gobierno el que decidió poner el dedo en la llaga y poner orden. Muy bien. Don Gerald Campos, ministro de Justicia y Paz, nos veremos muy pronto y desde El Salvador haremos algunos reportes. Muchísimas gracias. Un abrazo. A la orden. Un abrazo. Colby presentó La Llamada. Con Colby, un nuevo plan es un buen plan. Nuevos planes Colby postpago, con la mejor cobertura y el doble de gigas. 34 gigabytes por 16,500 colones al mes. Memito, le tengo una pregunta.